Muy bien, vamos a iniciar un poquito larga, tenemos que condensar un poquito las cosas, ¿ya? Un problema muy común de las emergencias pediátricas y de la consulta externa en general son los problemas de la piel. Ya el semestre anterior vimos cómo identificar con las lesiones primarias y secundarias, ¿no? Y algunas patologías como las enfermedades exantémicas comunes, ¿no? Algunos problemas típicos de los niños como alergias, etcétera. Ahora vamos a ver más que todo lo complementario a esa charla, ¿no? Como siempre, les ponemos las competencias que deben alcanzar, ¿no? Ustedes, sobre todo porque cuando hagan su internado y sus serums, no es lo más importante. No se trata de hacer una clase como para un posgrado ni para un subespecialista. Sin embargo, la idea es de que ustedes no cometan el error que se comete generalmente de muchos médicos generales, que a todo el mundo le meten corticoides más antibióticos para asegurar el tratamiento exitoso, ¿no? Les ponemos la bibliografía ahí, e incluso en el aula virtual se les ha puesto algunos temas exclusivos de pediatría dermatológica para que puedan ustedes descargarlos y usarlos como fuente principal de información, sobre todo el Atlas, porque los Atlas no pasan de época, siempre sirven, ¿no? Un caso, comenzamos siempre describiéndole un caso importantísimo, porque miren cómo un problema tan notorio como lo que trajo este niño, ¿no? Asusta a cualquier médico, asustó al médico de turno, ¿no? De este niño de 4 añitos que fue traído por la emergencia una tarde, ¿no? Por la hinchazón del cuello, ¿no? Pero curiosamente no me manifestaba dolor, no escozor, no fiebre, y simplemente había el antecedente de haber estado en el parque un día antes, ¿no? El interno y el asistente pediatra, colega mío, ¿no? Entonces indicaron su hospitalización por un cuadro infeccioso, ¿no? Ante la notoriedad de esta hinchazón de toda la cara, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿En qué terminó esto? Los cuadros más comunes que vemos, ¿no? Ahora en la temporada de primavera, ¿no? Y verano es común que comencemos a ver cuadros donde la mamá nos trae con edema de labios, edema de ojos, ¿no? Algunas zonas eritematosas, sobre todo en la cara, en manos, ¿no? Y, como les decía, en los ojos. Entonces, el diagnóstico común que se hace acá cuando no hay una buena anamnesis es de una celulitis, ¿no? Y el diagnóstico diferencial es como lo hacemos con los problemas dermatológicos de tipo alérgico. Recuerden que la celulitis, ¿no? Siempre tenemos que buscar un punto de entrada. ¿De dónde ha partido esto? ¿No? Y además los signos de flogosis, ¿no? Dolor sobre todo, calor, ¿no? El eritema, ¿no? Y la tumoración, ¿no? Entonces acá tenemos en las 4 algunas características que hemos mencionado, ¿no? Siendo más notorio en esta, donde notamos hasta la piel está brillante, casi en esta zona como si se quisiera reventar, ¿no? Por la presión que hace la inflamación. Entonces, el dolor es un dato muy importante que nos va a servir para poder hacer una sospecha si este es un cuadro alérgico o es un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces, la alergia muy rara vez duele, puede doler, muy leve, pero la celulitis generalmente hay dolor. Entonces uno le comienza a tocar, a palpar, ¿no? Y el niño se queja de dolor. Igualmente la temperatura, uno toca con el dedo y va a notar aumento de temperatura en estas zonas, ¿no? Y por lo tanto comienza a sospechar que hay un fenómeno inflamatorio agudo. Hoy, por ejemplo, muchos médicos atienden con guantes. Honestamente les digo que yo no sé qué palparán, qué tocarán, ¿no? Con los guantes que no permiten un examen correcto y que conlleva esto, a que no hagan un buen diagnóstico semiológico y de primera intención se estén yendo a un problema infeccioso cuando pudiera ser un problema alérgico, ¿no? Ahora, por la época del COVID, ¿justifica trabajar con guantes? Relativo. Si ustedes van a estar en contacto ocasional con pacientes
COVID, potencialmente enfermos con COVID, no tienen que usar guantes, simplemente una buena higiene de manos después de examinar al paciente, ¿no? Salvo que estuvieran en áreas exclusivamente COVID, ¿no? Que ya por la evolución de la pandemia lo más probable es que desaparezcan para, si no es para el próximo mes, para el próximo año, ¿no? Noten ustedes acá como generalmente esta celulitis, en primer lugar, antes de que se nos pase, cuando nosotros vemos que no hay un compromiso del estado general, hay los signos inflamatorios con la tetra de Celso, ¿no? Y hay una evolución de unos días, ¿no? 2, 3 días que ha ido aumentando, porque no es de un día para el otro. Entonces, podemos sospechar que el paciente viene por un problema generalmente por estreptococo. Miren, solo por el tiempo de duración uno tiene una orientación etiológica de qué está causando esto. Muy diferente cuando vienen con un cuadro muy notorio, agudo, rápidamente, que se forman estas vesículas, ¿no? La evolución muy rápida, el niño viene con mucho dolor, vienen acá manifestando dolor por la hinchazón que tiene. Entonces, cuando veamos nosotros esto, podemos sospechar que puede haber ahí un problema por estafilococo. Entonces recuerden, el estafilococo, si bien es cierto, forma parte de toda la piel, cuando ustedes examinen pacientes del cuello para arriba, no sospechen estafilococo, estreptococo y hemófilos cuando vayan a decir su tratamiento. Y cuando vean de cuello para abajo lesiones térmicas sospechosas de infección, piensen más en estreptococo y no en estafilococo. Y esta ayuda es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en la posta, ¿no? Es muy fácil querer dar un antibiótico antiestafilocócico que es caro en primer lugar y muchas veces no lo tienen en las postas, ¿no? Por ejemplo, tienen una herida en la pierna o en el brazo y están metiendo oxacilina, están metiendo dicloxacilina, etcétera, ¿no? Que muchas veces por el costo, ¿no? O por el medicamento mismo en sí, no lo van a encontrar en una posta, ¿no? Y se ven con problemas ante los pacientes para tratar. Como les decía, sospechen estreptococo, pero cuando es del cuello para arriba, lo más probable para una evolución aguda con compromiso del estado general, sospechen estafilococo. Generalmente estos pacientes son hospitalizados por la evolución que tienen, ¿no? Entonces, rapidez y compromiso del estado general, sospechen estafilococo. Hay un cuadro que sí es un poquito agudo, en el sentido de los síntomas que dan, con mucho dolor, eritema, la piel se pone totalmente roja, caliente, que viene a ser la erisipela, que es una forma de celulitis, ¿no? Donde uno va tocando, ¿no? Toda la zona inflamada y en un punto donde claramente hay una diferenciación, ¿no? De la parte sana con la enferma, hay ahí como un cortado a pico, ¿no? Y esa gran diferenciación hace el diagnóstico de erisipela. Esto generalmente es por un estreptococo, ¿no? Pero que da muchísima fiebre, ¿no? Mucho dolor, pero la localización es típica, piernas, brazos, etcétera, ¿no? A diferencia de la celulitis que hemos visto acá, ¿no? Que estreptococo donde uno va a tocar, pero no encuentra una delimitación, ¿no? Vemos la zona edematizada, comenzamos a tocar y no notamos la diferencia real, ¿no? De dónde, hasta dónde llega la zona enferma y la zona sana, ¿no? La miramos, pero no la tocamos, excepto acá en el pabellón auricular, ¿no? Donde sí, por el cartílago está muy limitado. ¿No? Noten acá más fácilmente, ¿no? Miren cómo la erisipela claramente está delimitada, ¿no? Y es un rojo bastante intenso, fiebre altísima, todo. ¿No? Otro problema común que vemos nosotros en nuestros pacientes, y sobre todo en la época de verano, ¿no? Porque el niño comienza a salir a los parques, ir a la playa, etcétera, es el impétigo. Lo típico de esta lesión, ¿no? Que se ve generalmente en áreas expuestas, cara, entre el año y los 6 años, es la etapa más común. ¿Por qué? Porque el niño comienza a caminar, comienza a agarrar las cosas y comienza a agarrarse la naricita, ¿no? Como ven acá, se agarra la naricita, comienzan a aparecer unas pequeñas costras y después la mamá va notando que va apareciendo en otros sitios. Y eso es lo típico, ¿no? Generalmente estos problemas se ubican en fosas nasales, como acá, ángulos de los labios,
¿no? Y después comienzan a notar, ¿no?, que aparecen en otros sitios, como saltando. Por eso se les habla de lesiones saltatorias que hemos visto probablemente en semiología, ¿no? Y el niño está feliz, se ríe, está contento, no hace fiebre, no le molesta, no le pica, pero sí las lesiones van aumentando. Y la mamá lo que le preocupa es de que tenía una carachita y esto ha ido aumentando, le están apareciendo más granitos y lo trae por acá, ¿no? Entonces, muy importante ver edad, ¿no? La aparición y cómo se extiende, ¿no? Va saltando, va apareciendo. Esto que vemos en la parte superior generalmente es por estreptococo, que es el himpético más común que van a ver en niños, ¿no? Felizmente con los tratamientos modernos se ha evitado mucho pues el uso de inyectables para esto, ¿no? Para esto hay cremas que vamos a mencionar posteriormente con muy buena evolución, sin necesidad de darles incluso tratamiento por vía oral, ¿no? A diferencia de las lesiones por estafilococo. Miren ustedes cuál es la diferencia del estafilococo, cómo comienza a formarse como gotitas de pus, ¿no? Son vesículas, ¿no?, con pus. Este es el impétigo pustuloso, no típico de los estafilococo, ¿no? Si uno revienta esta gotita, va a poder cultivar estafilococo, ¿no? Entonces, la evolución es un poquito más rápida. Acá tenemos, este es un neonato con este tipo de lesiones, ¿no? Y este es un niñito más grande, ¿no?, donde se ve. El tratamiento es muy similar, ¿no? La medicina felizmente ha avanzado y permite un tratamiento más fácilmente. Miren, acá tenemos, estos son pacientes nuestros, ¿no? Casuística de nuestro servicio. Miren las lesiones que tiene acá, son costras, ¿no?, que se ve acá y que se han extendido a la carita, ¿no? Eso es lo típico. Entonces, tenemos ahí, esto es por estreptococo. Y acá tenemos, acá hay una puerta de entrada que es una fístula preauricular que se ha infectado y noten cómo comienza a edematizarse y viene con fiebre, dolor, ¿no? Entonces, esto es por estafilococo, ¿no? Mucho dolor, la evolución rápida, ¿no? Pues tenemos que hospitalizarlo este paciente para su tratamiento por vía parenteral, mientras que este paciente simplemente con tratamiento con una crema se va a su casa, ¿no? Entonces, el impétigo, ¿no?, común, el que van a ver ustedes, es el más frecuente. Miren ustedes acá, claramente, ¿no?, las lesiones costrosas generalmente en la nariz. ¿Y por qué en la nariz? Porque el niño pues se está agarrando la nariz porque le pica, ¿no? Porque le pica por el moquito que tienen, ¿no? Y comienza después a expandir las lesiones por varios sitios, ¿no? Entonces, generalmente hay traumatismos mínimos, justamente producto de rascado, que puede ser por picaduras, heridas superficiales, lesiones de varicela. Miren, esto es muy importante lo que estamos diciendo acá, lesiones de varicela, porque ante el concepto común de que la piel tiene estafilococo, en la varicela, dentro de la evolución, tenemos máculo, pápulas, vesículas umbilicadas, vesículas purulentas y costras, donde hay pues estreptococo. ¿Y qué es lo que resulta? Ingresa un paciente con varicela y tiene un poco de costras no purulentas, inmediatamente lo tratan como si fuera estafilococo. Entonces, este es un dato muy importante que deben tener ustedes, ¿no? Costras amarillentas mielicéricas, ¿no? Entonces, como miel. Muy bien. Mientras el impétigo ampolloso se ve en niños pequeños, ¿no? Pero es por estafilococo aureus, ¿no? Entonces, miren acá vesículas que han reventado, ¿no? Entonces, ese es el dato que nos da, ¿no? Muy diferente a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto puede extenderse rápidamente y producir compromiso del estado general, ¿ya? Acá una diferencia entre el no ampolloso y el ampolloso, ¿no? Entonces, lo importante es la edad. Miren ustedes, niños de 2 a 6 años, lo que les decía. Dijeron ese niño que comienza a caminar hasta los 6 años, ¿no? Y los otros son el ampolloso en recién nacidos. Muchas veces cuando teníamos la actividad presencial, a veces nos tocaba pequeñas epidemias de estafilococias, ¿no? Examinábamos al niño y le encontramos varios granitos con aspecto de pus, ¿no? Y era pues un pequeño impétigo ampolloso, ¿no? Es muy común ver eso.
Tenemos que hacer una gran diferenciación. ¿Con qué? Con estas tres patologías. Miren, el herpes. No se ve costras. Y el herpes, por favor, cuando ustedes vean vesículas agrupadas, generalmente estamos hablando de lesiones por, ¿no? Virales, ¿no? Herpes. El herpes, la ubicación, miren ustedes, zona del labio, la famosa mordedura de araña, del beso de araña, ¿no? Entonces, es muy típico el herpes simple. Tiña, ¿no? Miren ustedes cómo se ubica. La tiña, característico, ¿no? El reborde, ¿no? Con microvesículas eritematosas, un centro blanquecino. El eczema agudo, ¿no? El eczema agudo. Entonces, son los diagnósticos diferenciales que estamos viendo. Entonces, como les decíamos, este es nuestro pacientito que nosotros lo manejamos, ¿no? Tiene, mire, costras milicéricas, la mamá consulta, doctor, ya hace como 2 semanas tenía un granito y mire usted cómo le ha ido aumentando. Entonces, tratamiento, antes, ¿qué hacíamos? Ponerle después un inyectable, penicilina, clemisol, 3 días, después una benzatínica, ¿no? El niño salía muy adolorido porque a veces la mamá no podía regresar, ¿no? Les daban tratamiento por vía oral, ¿no? Con una evolución tórpida, porque a veces en periferia, en los pueblos alejados, la mamá sale al trabajo temprano al campo y regresa tarde, entonces no había quien le dé el medicamento, entonces teníamos que usar mucho el inyectable. Pero ahora, con estas 2 cremas, ¿no? La mupirocina y el ácido fucídico, ustedes van a tener una respuesta pues excelente. La aplicación es local, 3 veces al día, ¿no? En la mañana, tarde y en la noche, previa limpieza de la carita, y la evolución es muy buena, muy buena. Ya. En un paciente que tuviera mucho compromiso, pueden poner penicilina G sódica, tratamiento por vía oral, amoxicilina más ácido clavulánico, cefalexina, claritromicina es un buen medicamento, al igual que la citromicina, ¿no? Sulfamethoxazol, trimetoprim para tratar estos, si no quieren ponerle penicilina también, procaínica o clemisol, ¿no? El ectima, muchas veces, ¿qué significa? El ectima es una lesión que nosotros vemos una costra, la retiramos sobre todo en las piernas y queda una lesión ulcerada, ¿no? Donde hay este estafilococo piógeno, ¿no? Que es lo más peligroso. Esto sí es un problema por estafilococo, ¿no? Entonces debe haber una lesión previa. Y miren ustedes las causas: mala higiene, humedad, y tenemos que hacer la diferenciación con micosis, picadura, úlcera. Se puede echar acá antisépticos, ¿no? Mantener la herida limpia, ¿no? 3 veces al día. Y miren acá el tratamiento, ya son con medicamentos para estafilococo, pues, ¿no? Cloxacilina, amoxicilina con ácido clavulánico, clindamicina, ¿no? Y a veces estos pacientes han tenido que ser hospitalizados por la mala evolución en tratamiento oral. Entonces, el ectima generalmente hay una costra, desprendemos la costra y queda esta lesión ulcerada. Un problema común infeccioso que probablemente a muchos de ustedes les ha pasado, varones y mujeres, ¿no? Amanecen con un dolor en la frente o en la nariz, ¿no? Se van a mirar en el espejo y notan ahí una pequeña zona indurada, rojiza, se tocan, el dolor es intenso y ya se adelanta que esto va a seguir aumentando, ¿no? Y efectivamente, al segundo, tercer día, ¿no? El dolor aumenta terriblemente, la nariz se pone roja como un reno, o la frente se pone totalmente roja, y peor si se la apretan, porque cuando la lesión está todavía madurando, al apretarse lo único que hacen es agravar el problema. Entonces esto es mucho más notorio, el famoso forúnculo, ¿no? Para algunos, lamentablemente, ¿no? Esto les viene pues cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, es una cosa que molestosa, dolorosa, ¿no? Pero felizmente localizada, en el sentido de que esto no aparece, no se extiende, ¿no? Cuando madura, uno aprieta y sale el clavo, ¿no? Pues sale una secreción purulenta, todo eso, ¿no? Y algunas veces, pues, hay que debridar, ¿no? Porque sigue acumulándose pus ahí, ¿no? Y mientras se acumula pus, hay dolor, ¿ya? Entonces, el forúnculo. Tratamiento, higiene, ¿no? Hay que debridar, y antibióticos. ¿Qué antibióticos? Ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? A veces acá tenemos que usar antiinflamatorios, ¿no?
tipo naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que darle antiinflamatorio. Podemos usar la mupirocina, el ácido fucídico, y a veces tenemos que asociar también un antibiótico por vía oral. La foliculitis. Esto muy común entre los que tienen acné, ¿no? Entonces, y mucha barba, a veces se afeitan y notan ustedes que comienza a ponerse rojita la zona y comienzan a aparecer pequeños granitos con pus. Lo típico de esto es lo que ustedes están viendo, unas pequeñas vesículas purulentas con contenido purulento. Y si alguno de ustedes se ha apretado esto y lo revienta, va a notar que revienta es un dolor muy exquisito, ¿no? Duele terriblemente. ¿Por qué? Porque son microabscesos que se producen en el folículo piloso, ¿no? Entonces, bastante doloroso, ¿no? Entonces uno lo aprieta, revienta, sale la pus con un poquito de sangre, pero el dolor es lo que llama la atención. Igual que el forúnculo, solo que acá sí está diseminado en las áreas donde hay vello, ¿no? Miren acá, por rasurado en la pierna, entonces puede pasar lo mismo. Acá sí el tratamiento generalmente es con antibióticos, como lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y la mupirocina y el ácido fucídico no son tratamientos de primera elección. ¿Por qué? Porque son microabscesos, y recuerden que el absceso, si no se trata, ¿no? Si no se debrida, no va a mejorar, ¿no? Entonces acá tenemos que usar medicación por vía oral, ¿no? Y combinado muchas veces con un tratamiento por vía tópica. Miren ustedes una casuística de nosotros que tenemos acá, un pequeñito, nos consulta por esta lesión que la mamá le notó, ¿no? De lo que le decían, son pequeñas pústulas con vesículas pustulosas, estafilococo. Entonces, ¿qué le recomendamos a la mamá? Échale la mupirocina y en el baño, a veces con un poco de presión, reventarla y echarle su cremita 3 veces al día y se controla esto, ¿ya? Acá tenemos una lesión, ¿no? Que a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque esta ubicación de esta zona, ¿no? Del brazo derecho, del hombro del brazo derecho, se confunde a veces con una reacción a la vacuna de la BCG, ¿no? Entonces, normalmente la reacción a la vacuna por BCG no debe dar eritema, ¿ya? Cuando uno ve y vean a bebitos, ¿no? Que están vacunados hace bebés de 15 días, una semana, un mes, van a encontrar que a la madre, doctor, le salió como un granito en el brazo. Entonces ustedes ven ahí una lesión de aspecto pustuloso, sin eritema. Entonces es una reacción por la vacuna de la BCG. Le dicen a la mamá, no le aprieten, no le suben, no le hagan nada, solito revienta y sale como una pus, igualito, simplemente es lavar con agua y jabón. Cuando hay un eritema marcado y deja una tremenda lesión, ahí pueden sospechar que ha habido una infección como la que estamos viendo acá. Es raro porque hay en esta ubicación, pero pudiera pasar para que ustedes tengan la posibilidad de hacer la diferencia. Hemos tenido casos como este, ¿no? En el mes de enero tuvimos como una pequeña epidemia, lesiones que venían con esfacelación de la piel, casi como un síndrome de niño de piel escaldada, ¿no? Que encontrábamos en la zona de axilas, pliegues y acá notorio en el cuello, ¿no? Lesión por estafilococo. Entonces, una estafilococia muy común en las áreas de neonatología, donde se prenden pequeñas epidemias, ¿no? ¿Cómo lo tratamos esto? Le pusimos mupirocina 3 veces al día y los hospitalizamos con oxacilina, ¿no? Porque esto se puede extender. Entonces, estos son casos de nosotros. Entonces, aparte de estos problemas no infecciosos, nosotros tenemos pues las infecciones virales no exantemáticos, ¿no? Algunos lo califican así, molusco contagioso. Lesiones vesiculares blanquecinas, ¿no? Que normalmente, miren la edad, de 10 a 12 años. La mamá les va a consultar, doctor, mi hijito tenía un granito, ¿no? Y le han ido apareciendo poco a poco, no le molestan, no le duelen, no le dan escozor, nada, ¿no? Y ya me preocupo porque están aumentando, ¿no?
Entonces, miren ustedes, esto es transmisible y se puede autoinocular. Muy común en los adolescentes, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Puede aparecer a otras edades, pero es más común en adolescentes. Ya hay contacto sexual, entendiendo, no contacto entre sexos, no necesariamente relaciones, ¿no? Entonces, clima húmedo y caluroso, higiene deficiente, ¿no? Acá lo que nos falta un poquito es el clima húmedo, pero el caluroso y la higiene deficiente es muy común, ¿no? Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Miren, ustedes van a ver estas vesículas, ¿no? ¿No? Por el color cristalino parecieran unas verrugas, pero las verrugas tienen otro aspecto, engrosado, todo eso, ¿no? Entonces, esto es molusco contagioso. Son pápulas umbilicadas más que vesículas, ¿no? Se resuelven espontáneamente, a la larga se van a caer, pero la mamá se espera. El escozor puede haber muy escaso, generalmente no les van a dar. ¿Y dónde está esto? Cara, tronco y extremidades, ¿no? Muy diferente el herpes simple, lo que le decíamos, la mordedura, el beso de araña, ¿no? Agrupación de vesículas con zona de eritema. Noten ustedes el eritema. Agrupación de vesículas, dolor, ¿no? Hay dolor, hay malestar, ¿no? Entonces, puede haber lesiones herpéticas en la cavidad oral. Hemos tenido toda una epidemia de mano, pie, boca, de alpangina, ¿no? De gingivoestomatitis herpética, ¿no? Es decir, también puede comprometer mucosas, ¿no? Y no solo la piel. Lo característico de esto es el dolor y en muchos casos la fiebre, ¿no? Entonces, el herpes zóster. A raíz del COVID hemos tenido pues una alteración del perfil epidemiológico de nuestras enfermedades. Hará como unos 4 meses hemos tenido toda una epidemia de cuadros de mano, pie, boca y hará como un mes comenzaron a aparecer algunos casos de varicela y de herpes, ¿no? Mire, herpes son lesiones vesiculosas, ¿no? También que siguen una metámera. Y algo que ustedes deben tener en cuenta, en el niño, en el paciente pediátrico, normalmente no se va a quejar de dolor el niño. Lo que va a manifestar es ardor, sensación de quemazón, ¿ya? Entonces, ese es un dato muy importante, ¿ya? No es el dolor típico que menciona la literatura. Este es un caso de nosotros, que lo vimos hará como unas 2 semanas, ¿no? Este es un adolescente, aproximadamente unos 14 años, que consultaba, ¿no? Por esto, y lo vio otro colega, ¿no? Y tenía dudas del diagnóstico, me llamó para que que le pareciera. Entonces vimos, miren ustedes, es un conglomerado de vesículas. Hay un eritema muy discreto, ¿no? Y le preguntamos, ¿te duele o te quema? Me quema. Entonces, y me preguntó, ¿no? Pero me preguntó mi colega, no, pero no, ¿dónde más hay, doctor? Porque esto parece localizado. No ha salido bien la fotografía porque fue ya en la tarde a media luz. Acá tenemos las lesiones, ¿no? Y por acá se van a notar otra lesión que estaban apareciendo, ¿no? Entonces, miren ustedes, había todo este rango. Entonces, ¿qué tratamiento? Calmar el dolor y darle su aciclovir, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Pero lo que les debe llamar la atención es este conglomerado que hay, ¿no? Que cuando no se hace una buena anamnesis, ¿no? Uno no es muy preguntón. Esto puede ser, no, es una alergia y le mete corticoides, pues si no va a solucionar nada, más bien lo va a expandir el problema, ¿no? Entonces, miren, el herpes zóster, ¿no? La mayor parte da a nivel torácico, puede dar en la espalda, el cuello, en el ojo también. Hay fiebre, malestar, cefalea en los casos más severos, ¿no? Como le decía, en los adolescentes lo que hemos visto nosotros es más la sensación de quemazón, ¿no? Hasta que aparecen las vesículas y que posteriormente evolucionan a costras y pueden dejar una cicatriz dependiendo cuán intenso sea el cuadro. Nosotros lo que disponemos en el Seguro Social es aciclovir, le damos 4 a 5 veces por día, ¿no? Pueden usar ustedes lo que están mencionando ahí, ¿no? Entonces, como tratamiento, no solo es el antiviral, sino también darle su tratamiento con un analgésico, que duele. Y aunque esto se los quise poner como diagnóstico, caso clínico, miren ustedes
el mano, pie, boca que hemos tenido. Unos cuadros muy atípicos, normalmente no es la mano, pie, boca que nosotros mirábamos en años anteriores, ¿no? Este es un niñito que vino con las manos así, ¿no? Las patitas igual, ¿no? Y con lesiones en la boca terriblemente. Hemos tenido casos de niños, no niños, ya adolescentes que han hecho este problema, donde estas lesiones que ustedes están viendo se iban casi hasta la ingle y ocupaban casi las extremidades superiores, ¿no? Entonces ya no sería exclusivamente mano, pie, sino sería ya de extremidades y boca, ¿no? Pero eso es, como les digo, el COVID nos ha alterado un poquito los perfiles epidemiológicos y las características de la enfermedad. ¿Por qué se hizo el diagnóstico? Pues por la presencia de vesículas, ¿no? En mano, pie y boca, ¿no? Y que después se fueron extendiendo más allá del tobillo o de la muñeca, ¿no? Entonces, cuadros atípicos que nos obligaban a ser más minuciosos en nuestra anamnesis y en nuestro examen, ¿no? Otro problema que es común también en la edad pediátrica son los hongos. El hongo puede ser transmitido por los seres humanos, por animales y la tierra, ¿no? Siempre preguntar, ¿no? Tenemos dos tipos de hongos, ¿no? La microspórica y la tricofítica, que atacan la zona del cuero cabelludo, ¿no? Noten ustedes este tipo de lesión. Acá, ¿no? Se va formando placas, miren acá placas, los pelos se van cayendo, ¿no? Acá igualmente, acá son varias plaquitas, miren ustedes, acá tiene uno, acá tiene otra, si ustedes notan acá, miren estas cositas blanquecinas, es típico de lo que se descama, ¿no? Entonces, y a veces cuando hay una buena visualización vamos a encontrar el signo del escopetazo, son como puntitos negros que vamos a ver acá. No se nota muy claro ahí, pero en la tricofítica tenemos el signo del escopetazo. Estas son las tiñas no inflamatorias. Mire, más grande, la microspórica, ¿no? Parece una tonsura, son lesiones tonsurantes, ¿no? Pero en la microspórica no tenemos varias zonas, ¿no? Sino simplemente una lesión característica, ¿no? Y, ojo, ¿no? Todos los pelos están afectados, ¿no? Como cortado a pico, a diferencia de la tricofítica. Noten acá sí el signo del escopetazo. Miren ustedes ahí como puntitos, ¿no? Y noten las lesiones que se ve, ¿no? Comienza a extenderse, ¿no? Acá pueden encontrar pelos, algunos sanos, otros enfermos, que es lo típico de esto. Entonces, común en la edad pediátrica, antes de la adolescencia, generalmente lo vemos en niños pequeños, ¿no? Son muy contagiosos, desaparecen en la pubertad, por la grasa que generalmente nos comenzamos a defender de los hongos. Destruyen el pelo, producen pseudoalopecia, es decir, estas lesiones tonsurantes se recuperan con un buen tratamiento, ¿no? Y el cuadro más severo de esto es el famoso querión de Celso. El querión de Celso, noten ustedes acá. Parece pus lo que tienen ahí. Y si uno aprieta la lesión, va a notar cómo salen como una espuma. Comienza a salir de varios sitios, ¿no? Que es el famoso signo de la espumadera, ¿no? Esta es una tiña inflamatoria. Destruye el folículo piloso y por lo tanto va a dejar, ¿qué cosa? Una alopecia definitiva. Por lo tanto, la idea es evitar llegar a este extremo, ¿no? Porque lo más probable es que no vuelva a crecer pelo dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Hay abundante secreción purulenta, signo de la espumadera. A pesar de lo notorio que vemos acá, no hay compromiso del estado general, ¿no? Y a veces el paciente está como si nada, ¿no? Simplemente los papás lo traen porque están preocupadísimos por eso. Este es un casito que hemos tenido nosotros hace como unos 2 meses, ¿no? Que nos llegó por emergencia. Justo yo lo recibí, ¿no? Es un paciente que había una niñita que ya había recibido tratamiento en el hospital de la policía y le habían dado antimicóticos diversos, ¿no? Cremas, antibióticos y los antimicóticos, tanto por vía tópica como por vía oral, ¿no? Y no mejoraba.
por lo que la mandaron al hospital, ¿no? Entonces la tuvimos que hospitalizar porque había signos inflamatorios y de compromiso también infeccioso. Le iniciamos penicilina G sódica, controlamos el proceso infeccioso añadido, ¿no? Y el tratamiento se le dio, ¿no?, con sus antimicóticos. Y como es una tiña inflamatoria, acá se tiene que usar corticoides. Lo que nos quedó con cierta discrepancia con los dermatólogos era el momento del uso del corticoide, ¿no? Los dermatólogos consideran que primero que había desinflamar, pues estuvieron de acuerdo en ponerle el antibiótico y el corticoide. Y pasado el tratamiento, casi a la semana, inicié el tratamiento le dieron el tratamiento antimicótico. Personalmente, yo he visto estos unos 3 casos hasta ahora acá en el hospital, y siempre es conveniente iniciar el corticoide con su antimicótico, ¿no? No hay una razón realmente de postergar el inicio del antimicótico. Y la respuesta, pues, ha sido buena, ¿no? A esta niña se le tuvo que cortar todo el pelo, y que no es una recomendación, ojo, no es una recomendación. Y les digo, yo, por ejemplo, estaba equivocado. Siempre decía, es mejor cortarles el pelo para poder identificar esto, pero de acuerdo a la última guía que ha salido, no es una recomendación cortar el pelo, ¿ya? Pero, ¿qué encontramos? Le cortamos el pelo y se encontraron varios focos que no se habían identificado. Es decir, esta niña estaba con una tiña microfítica que se había complicado, ¿no? Y pueden ustedes, además, noten esto, ¿no? No es la típica lesión tonsurante, es esto. Tiene por aquí, por allá. Miren, esta es la microfítica y la tricofítica. Aparece en varios sitios. Y noten ustedes acá, no es una lesión típicamente tonsurante, no. Y además tenía en otros sitios, acá se puede visualizar uno, y noten la descamación, ¿no? Esas cositas blanquecinas es típico de la descamación que se está produciendo. Tenemos esta tiña, ¿no? Tiña del cuerpo. Noten ustedes la característica, ¿no? Es un borde eritematoso de aspecto numular, ¿no? Como moneda, que puede ser circular u ovoide, ¿no? Microvesicular eritematoso con una zona blanquecina, ¿no? En el centro, que a veces, dependiendo de la intensidad, puede encontrarse una pequeña descamación. Puede ser una, pueden ser varias, ¿no? Entonces, tiña del cuerpo. Puede aparecer en los pliegues, ¿no? La tiña, el eritema marginado de hebra. Noten ustedes lo típico. El eritema, ¿no? Y la lesión blanquecina. Ojo, que a veces cuando uno ve esto piensa que es una alergia, ¿no? Por eso es muy importante preguntar cómo ha ido creciendo, cómo va, ¿no? La anamnesis es básica, algo que muchos médicos y muchos residentes no les gusta hacer, no les gusta preguntar, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. La tiña del pie, que se ve excepcionalmente en los adolescentes, en niños, ¿no? Que muy común la tiña pedis, generalmente tomen adolescentes, personas mayores, ¿no? Noten ustedes las zonas interdigitales, como hay esa descamación, miren ustedes acá. Y lo característico de esto es que esta lesión va avanzando, comienza y va avanzando, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, puede llegar. Tiña de la uña, también muy rara vez ver en adolescentes cómo se destruye la uña, ¿no? Se ve generalmente en personas mayores, adolescentes mayores. Miren, los casos que tuvimos nosotros. Esta es patología nuestra, ¿no? Esta es una niña de aproximadamente 15 años que consultó ya, me tocó la consulta externa. ¿Por qué? Porque varias veces ya la habían visto y no mejoraba. Le habían dado clotrimazol, ¿no? Y no mejoraba, pues, ¿no? Entonces consultó, miren cómo se había extendido hasta acá. Aparentemente, luego de un interrogatorio, la niña dijo que iba a piscinas, ¿no? Se bañaba un interdiario, todo, hacía deporte, uso de zapatillas. Recuerden que la zapatilla, ¿no?, crea una cámara de calor realmente en el pie de la persona, y eso hace que proliferen pues los hongos, ¿no? También. ¿Y qué hicimos acá? En primer lugar, el clotrimazol no es bueno cuando uno tiene cuadros de micosis así tan notorias.
le indicamos que compre un medicamento, Miconazol, ¿no? El Micolis, ¿no? Y adicionalmente le dimos tratamiento por vía oral con ketoconazol. La mejoría fue espectacular, ¿ya? Miren este hongo, también, una lesión circular, y lo típico, acá esto es pues, para que ustedes se den cuenta cómo va creciendo, mire, acá tenemos como círculos que han ido creciendo, ¿no? Un hongo. Y eso es muy importante. Cuando uno hace la anamnesis, la mamá les va a decir, doctor, le ha ido creciendo poco a poco. Y eso es lo que estamos notando acá. Y las lesiones de este tipo, ¿no? El borde eritematoso microvesicular con un centro blanquecino. Importante acá preguntar, ¿cómo era? Era chiquito, doctor, y le está creciendo, le está creciendo. El hongo va creciendo, se va expandiendo como una gota de aceite que ustedes hacen caer en un papel, ¿no? A veces hemos tenido casos donde la mamá consulta porque le han salido manchitas, ¿no? Granitos en las manos. Y por no preguntar y por no examinar, o por apurados, que es lo más común, el médico, es una alergia, que no está tan lejos de la realidad, no es una alergia, y le da tratamiento con corticoides. Pero el problema no es que es una alergia, ¿no? Y que sea con corticoides. Lo que tenemos que buscar es dónde está el hongo, ¿no? Porque al final es un mecanismo de hipersensibilidad, ¿no? Tenemos que buscar hongos, hay que examinar al paciente y vamos a tener este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de lesiones, no solo piensen en una dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto hay un fenómeno inflamatorio, está rojo, ¿no? Y no puede ser toda la palma, ¿no? Generalmente encontramos en esta zona, ¿no? En cambio acá, miren ustedes, es todo, ¿ya? Entonces, examinar, son las dermatofitides, ¿no? El tratamiento de las micosis, medidas generales, terapia local con cremas, terapia sistémica, ¿no? Eso es importante. Tenemos acá toda una serie de antimicóticos. La terbinafina se está usando bastante ahora, ¿no? Usen de acuerdo a lo que tengan ustedes. Como les decía, el clotrimazol, que es lo que se encuentra en el seguro como crema, ¿no? De primera elección, porque no hay otra, ¿no? Y también el Ministerio de Salud no es muy bueno cuando el cuadro es muy moderado o severo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un cuadro confirmado de micosis de piel y no hay buena mejoría, usen ketoconazol, miconazol, ¿no? Yo personalmente uso el miconazol con muy buenos resultados. Los sistémicos, erisofulvina, itraconazol, fluconazol, terbinafina. Ahora, ¿cuál usar? Terbinafina, es lo que están usando comúnmente, pero a veces no mejora, se tiene que usar el itraconazol, ¿no? Y depende mucho cómo evolucione, pero no se olviden de esto. Higiénico-sanitarias, ¿no? Higiénico-sanitarias, a veces pues no se hace eso, ¿no? Las dermatitis del pañal. También muy común en las postas, muy común. El primer año de vida, doctor, mijito, se ha escaldado, lo típico. Se ha escaldado, le estoy echando la pomada del doctor Saiman, le estoy echando hipogloss y no mejora, ¿no? Algunas ya vienen más adelantadas, doctor, le estoy echando nistagloss, pero no mejora. Recuerden que esta dermatitis del pañal, ¿por qué se produce? Se produce porque hay un contacto con orina y deposiciones, ¿ya? Mientras más dure el contacto, más fácilmente se va a irritar. Y si este niño tiene una predisposición alérgica, una atopía, por eso también es importante la anamnesis y el examen físico, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden sospechar que acá no solo hay un fenómeno inflamatorio que hay que tratar, sino también hay hongos. ¿Por qué? Porque el hongo viene pues en las deposiciones. Y miren ustedes las lesiones, estas plaquitas pequeñas. Noten ustedes como plaquitas. Noten ustedes acá como placas. Noten ustedes acá como placas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mayoría? Algunos de ustedes pues aprenden las malas costumbres, ¿no? De algunos asistentes, ¿no? ¿Qué le echan a esto? Le echan combinaciones de neomicina con dexametasona y clotrimazol. Le echan, ¿no? Por decir, le echan a este paciente y regresa así. Peor todavía. Bueno, doctor, le echan esto y está peor. Otros le echan combinaciones donde hay dexametasona, donde hay gentamicina
y donde hay clotrimazol, ¿no? O sea, dicen corticoide, antimicótico y antibacteriano, entonces acierto. Y vienen peor, ¿no? Recuerden que la neomicina tópica y la gentamicina tópica pueden desencadenar fenómenos alérgicos en niños predispuestos genéticamente, atópicos, ¿no? Entonces, no usen eso. Entonces, lo primerito cuando vean estas dermatitis del pañal, ¿no? Sea por falta de higiene o por diarreas, que es donde aparece, ¿no? Hay que tratar varias cosas. Uno, higiene. Tiene que bañarse diariamente. Al bañarse diariamente, estar en una tinita, se abren los poros y permite la salida de los restos, ¿no? De orina y de deposición que se meten en los poros. La higiene de pasar un trapito no limpia eso, ¿ya? Entonces, baño diario. Una vez al día es suficiente. Hay un fenómeno inflamatorio. ¿Cómo vencemos el fenómeno inflamatorio? Cambio frecuente de pañales. Señora, tiene que estar atenta a que ver si no se ha mojado o si no es hecho de posición, porque ahí está el kit del éxito, ¿no? Entonces, cambio frecuente de pañales. Y tercero, los medicamentos. El eritema marcado justifica el uso de un antiinflamatorio, hidrocortisona. La hidrocortisona es el corticoide que está autorizado el uso en los pequeños, de 6 meses para abajo, ¿ya? No le metan betametasona, no le metan corticoides de más potencia, ¿no? Les hacen daño a los niños. Hidrocortisona. Dependiendo de esto, yo a veces les receto solo en la noche, unos 5 días, o mañana y noche si es más intenso. Normalmente les indico en la noche. Y el antimicótico. Así como está esto, yo les tengo que indicar miconazol. Les digo, compren por favor este antimicótico en la calle. Si usan clotrimazol y no tienen otra cosa, vamos a hacer una apuesta, pueden usarlo y ver cómo responde, ¿no? Si hay buena respuesta, pues lo dejan ahí 3 veces al día. Entonces, clotrimazol, que es el antimicótico 3 veces al día, y el corticoide hidrocortisona por lo menos unos 5 días, máximo 7. El clotrimazol lo pueden usar como 10, 15 días, no habría ningún problema. Dermatitis del pañal, muy común, ¿ya? El otro problema, que también es muy común ahora, ¿no? Ya se está haciendo muy general esto. Antes, pues, algunos colegas, pediatras no tenían un buen diagnóstico, y menos los alumnos hoy, a tanto insistir, ya se encuentran estos diagnósticos, ¿no? Y les digo por qué, porque antes no se les daba importancia a esto. Una alergia y listo, ¿no? Y se acabó, ¿no? La dermatitis atópica, sequedad, prurito, evolución crónica y recidivante. Entonces, cuando examinan un recién nacido, siempre toquen la piel. La piel de un bebito debe ser bien suavecita y no la piel, pues, áspera, cuarteada que a veces encontramos, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que identificar, pues esto va a traer consecuencias futuras en la calidad de vida, trabajo y de la familia, ¿no? Aunque no lo crean. Cuando yo veo niñitos neonatos de una semana, 10 días, 15 días, se encuentra una piel con una descamación terrible, dermografismo blanco o dermografismo rojo, no pliegue de Denny Morgan, tupidez nasal, una rinitis alérgica, antecedentes de la familia, hermanos con asma, ya les voy adelantando lo que va a pasar con esto, ¿ya? Entonces, la palidez peribucal, miren ustedes, esto no es triángulo de Filatov, ¿no? De la escarlatina, pero hay una palidez peribucal y eritema malar, ¿no? Y encontramos en la piel zonas de eritema, ¿no? Entonces, más fácil hacer el diagnóstico. Miren, cuadros más severos, donde incluso la piel comienza a sudar, ¿no? Y esto lo vemos en niños más grandecitos, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, yo he visto niños con problemas de dermatitis atópica que en jabones especiales, cremas especiales, y la piel resumaba líquido por la inflamación que tenía, ¿no? Y había que darles corticoides por vía oral, por el cuadro tan severo que tenían estos chicos, ¿no? El escozor es muy importante, que a veces no les permite descansar a los niños, ¿no? Entonces, altera su calidad de vida, ¿no? Y peor por la familia, que comienza a preocuparse a ver este tipo de lesiones. Por eso es muy importante explicarle de pequeños. Este es un manejo que debe ser integral. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra
creencia, nuestra costumbre, es pues, piel, dermatólogo, ya, se acabó. No. Problema de tos, al neumólogo. Y nos estamos convirtiendo, ¿no?, en los médicos derivadores, como lo que ha sucedido con los médicos de medicina general y el médico internista, ¿no? Muchas veces, problema cardíaco, que lo ve el cardiólogo, problema endocrinológico, el endocrinólogo. ¿Y en qué ha quedado el médico internista? Un poco que se ha desvirtuado su especialidad, ¿no? Entonces, esta dermatitis atópica no es solo para ver problema de piel, hay que ver ojos, nariz, oídos, garganta. Ayer hemos tenido el seminario de alergias. Por eso les decía, ahí tenemos que relacionar. Por eso hemos hecho el seminario de alergias y a continuación este problema de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño que viene con problemas de piel, lo más probable es que va a ser problemas en la nariz, si es que ya no los tiene, en ojos, en oídos, puede terminar con hipertrofia adenoidea y generalmente termina con algún grado de obstrucción bronquial, asma, ¿no? Entonces, cuando el siglo pasado, cuando yo estudiaba medicina, cuando era estudiante del colegio, como muchos de ustedes hace algunos años, había niños que tenían la cara pues así toda rojita, y hablaban de las manzanitas, y había como una manzana roja, y decían, pues no, está chapudito como una manzana, signo de buena salud. Muy buena salud cuando tenían esto. Era pues un error garrafal que se cometía. Pero eso pues enseñaban hace como 40, 50 años, ¿no? Y ha sido el tiempo que ha ido enseñándonos que esto pues no era pues signo de buena salud, más bien nos implicaba riesgos futuros, ¿no? Entonces, cuando veo esto, yo de por sí, esto es como les digo a muchos de ustedes en la práctica presencial, esta es la tarjeta de presentación de un niño atópico, pues, ¿no? Entonces tengo que buscar otros signos de atopía. Si se fijan acá, por ejemplo, está con la boquita abierta, ya yo estoy pensando, dependiendo de la edad, que puede haber una rinitis alérgica o pudiera haber una hipertrofia adenoidea, ¿no? Entonces, miren ustedes, buscar pliegues, por lo tanto tengo que examinarlo al niño, no es simplemente mirar, ya la carita y me olvido del resto. Tengo que examinarlo al niño. Y miren, ¿qué influye en la dermatitis atópica? Herencia. Hoy día pasé visita en el hospital y una niñita que tenía el diagnóstico de asma. Y le pregunto a la mamá y al papá con los residentes, señora, ¿en la casa hay alguien alérgico? No, doctor, yo no tengo alergia. Y el papá tampoco. Bueno, le explicaba a los residentes, les digo, es bien raro que esta niña tenga una IgE de 700, que nos permite ver cuán alérgica es la persona, que tenga un diagnóstico de asma y que los familiares nadie sea alérgico. Bueno, pasamos al otro paciente y se me acerca después la mamá y me dice, doctor, yo soy alérgica a la penicilina, ¿eso también es alergia? Claro, pues señora, ¿no? Le digo, ¿cómo me decía usted que no era alérgica? ¿No? Entonces, la herencia genética es importantísimo. Y ahí es que la anamnesis es muy importante cuando yo manejo estos pacientes de atopía en la piel, ¿no? O cualquier problema atópico, ¿no? Entonces, preguntar, insistir, a veces en la consulta ahí en el hospital, la mamá, cuando van como la mamá, dice, yo no tengo nada de alergia, doctor, jamás, nada, nunca he hecho, no, doctor, nada. Ya, señor, ¿y usted cuando barre, estornuda? Sí, doctor, estuve un ratito, pero se me pasa, eso es alergia, ¿no? O cuando a veces acá en la consulta privada también pregunto a los papás, si alguno de ustedes tiene alergia, no. Y lo veo al papá que se está rascando la nariz cada rato. ¿Y usted por qué se rasca la nariz? Que me pica. Eso es por alergia, le digo. No sabía. Miren, tienen 40 años, 35 años, y no sabían que eran alérgicos. Entonces hay que preguntar, ser muy minucioso. Alergias alimentarias, eso es muy importante. Calor y sudor, ya lo decíamos, ¿no? Baja humedad. Nosotros vivimos en un clima seco, por eso tenemos mucho problema acá. Estrés emocional, ¿no? Sequedad de la piel, agentes irritantes, talco, perfumes, colonias, Vivaporub, mentolato, ¿no? La tarjeta de presentación de un niño atópico, miren ustedes, la hiperpigmentación de la región subpalpebral, ¿no? Típico, pliegue de Denny Morgan. No es exclusivo, pero les va a guiar muchísimo para hacer el diagnóstico, ¿ya? Por eso digo, tarjeta de presentación. Lo que nos está diciendo, examíname, pregúntame, ¿no? Para que yo pueda tener un buen resultado.
La famosa costra de leche, ¿cuántas veces? Cuando yo tuve a mi hijo, me acuerdo pequeñito, lo llevé al colega pediatra, yo recién estaba iniciando la residencia, y le pregunté, no, eso, con un cepillito todos los días le rapa se va a caer, no tiene nada de peligro. Era el primer signo de una atopía, ¿no? Esto es una dermatitis seborreica. Ustedes le aplican corticoides, desaparece en 3, 4 días. Pero ya me estaba diciendo el futuro problema alérgico, ¿no? Entonces, miren, desde recién nacidos, muchas veces no le damos importancia a esto. Yo he visto niños así que salen y les pregunto, ¿y qué le han dicho? No, que se le va a caer, no, se le va a caer, pues efectivamente, pero el daño no va haciendo porque la mamá no sabe lo que le espera en el futuro, ¿no? Entonces, muy importante esto. Entre el primer y sexto mes de vida, casi el 50% estamos haciendo el diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, ¿de quién depende de esto? Es pues del pediatra, es de ustedes en las postas, en los centros de salud donde están tratando a los niños de esta edad, ¿no? Y no esperar por cuando llegan a los 5 años a hacerles el diagnóstico. El doctor viene a mi consulta privada cuando veo a veces niños grandes, ¿no? 8 años, nunca les han dicho que es alergia. No, doctor, nunca, ¿no? Mire, ya tiene esto, pero doctor, nunca nadie nos ha dicho, háganle esta prueba IgE, nos llega pruebas de 3.000, 2.000, ¿no? Entonces, mire, más frecuente familias pequeñas y en zonas urbanas. ¿Qué está sucediendo ahora? El núcleo familiar que antes era de por lo menos 6 personas, ahora se está reduciendo a 4 y algunas solo a 3, ¿no? Entonces, casi la mayor parte, algunos de ustedes, algunos cuando se casen van a vivir a departamentos pequeñísimos, ¿no? Vean ustedes lo que ofrecen por internet. Departamentos, 40 metros, 60 metros, ¿no? Entonces, uno vive prácticamente encerrado en su casa y no se queja, ¿no? ¿Qué son desencadenantes? Jabón, detergentes, humo, ropa, ¿ya? Ten mucho cuidado. ¿Qué jabón? No compre pues el jabón del doctor Simon, ¿no? ¿Por qué? Es que la propaganda, ¿no? El jabón Johnson, nos han metido eso desde los abuelos y todo es jabón Johnson, detergentes, el humo, ¿no? Yo fumo en la calle, el papá me da, yo fumo en la calle, pero el olor que trae usted acá es igualito de dañino, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, a los bebitos el jabón Dove, el Dove blanco. ¿Por qué? Porque es el más humectante. Y eso les puede servir en una zona periférica en personas que no van a poder comprar un jabón medicado. Y les soy honesto, con el jabón Dove, solo haciendo una buena humectación y baño diario, las pieles mejoran casi en un 95%. Hasta ahora solo he tenido un caso que la mamá dijo que lo bañó con el jabón y se llenó de granos, ¿no? No le pude comprobar porque se fue a consultar a otro médico, ¿no? Entonces, pero el jabón es importantísimo. Y si no hubiera jabón Dove, estuvieran, por ejemplo, en Callao y estuvieran, por ejemplo, en Pinchollo, el jabón de lavar ropa, ¿no? Antiguamente, cuando había los pañales de tela, uno lavaba con ese jabón de lavar ropa. ¿Y para qué? Para que el niño no se le irrite, ¿no? Alimentos, menor edad de presentación. Y esto sí que les sirva de un jalón de orejas a algunos de ustedes, ¿no? Y a algunos de mis colegas que cuando el bebé comienza su lactancia a los 6 meses hasta el año, quieren que coma de todo, ¿no? Y si aparece por casualidad, apareciera un nuevo alimento, ya le tienen que dar al bebé. No. Entre el año y los 6 meses de vida, es decir, entre los 6 meses y 12 meses de vida, el niño debe ir comenzando a comer poco a poco. La leche es fundamental y el alimento es complementario, ¿no? Entonces no se trata de que coman de todo. Cuando yo escucho, el doctor me ha dicho que coma de todo, van al niño sano, les hace, lo peor, niño sano, la enfermera les da una indicación, pasan a nutrición, en nutrición la nutricionista les hace también una lista y cuando me la traen a mí, señora, bótelo todito esto, ¿no? Su hijo debe comer tal cosa, les hago una pequeña receta. Doctor, pero no va a comer pescado, no señora. Pero me han dicho que es bueno. Señora, no le dé porque si no va a terminar más alérgico de lo que está, ¿no? ¿Y qué chancho? Tampoco, señor. Cítricos. Me han dicho que le dé para el fierro todavía su naranja. No, señora, no le dé porque cuando uno no hace una buena anamnesis y un buen examen físico, justamente comienza a indicarles cualquier cosa, ¿no? Entonces, entre los 6 meses y el año, tengan cuidado con lo que le dan a los niños, ¿ya? Infecciones que pueden agravar el problema de la atopía. ¿Por qué es esta atopía, no? Hay varios defectos de la barrera cutánea, respuesta linfocitaria, inflamación cutánea crónica, ¿no? Miren ustedes una comparación entre una piel atópica y la piel sana,
¿no? La piel atópica seca, más los agentes irritantes, pues se daña todito, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? La clínica, el escozor, en los cuadros severos es el escozor. ¿Cómo darme cuenta que un bebito de 3 meses o de 6 meses que no habla, 9 meses que no habla, perdón, tiene escozor? Uno le descubre su barriguita y su pechito para examinar corazón, pulmones y abdomen, y va a notar cómo el niño que tiene escozor rápidamente lleva sus manitos, se las pone en la barriguita y comienza a rascarse. Entonces, por eso es muy importante mirar cuando uno examina, ¿no? Por eso también es importante lo que yo hago. Yo le sugiero, yo a los niños no le digo a la mamá, al papá, quítale la ropa, desvístalo. Yo delante del papá y la mamá comienzo a quitarle su ropita, veo las reacciones neurológicas y también estoy viendo las reacciones que tiene. Entonces puedo tener un examen mucho más claro para mi información, ¿no? La reactividad cutánea, el famoso dermografismo blanco, ¿no? Que eso es prácticamente diagnóstico de atopía, y el dermografismo rojo que nos está hablando de que el niño pues tiene una hipersensibilidad, ¿ya? Pápulas eritematosas descamativas, ¿no? Y liquenificación, zonas puede cuarteado, engrosadas, la piel engrosada, ¿no? Esto de las 4 partes, pues, ¿no? La sequedad de la piel, la sequedad lleva al escozor, el escozor, ¿no? Con la sequedad uno se rasca, se irrita, comienza el eczema, heridas y el signo de infección. Y esto es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo se combate la sequedad? Hay que humectar, ¿no? ¿Cómo se humecta? ¿Cuál es el mejor humectante? El agua. Pero no el agua pues a la semana, ¿no? Acá tenemos muchos defensores del medio ambiente que dicen que no hay que consumir agua, por eso les dicen no se bañen a los niños, que les va a dar tos, ¿no? Baño diario, ¿no? Y un jabón que no sea irritante. Los jabones comerciales no, usen jabón Dove, mi consejo es ese, el Dove, por ser más humectante, casi un 40%, ¿ya? Con eso, al disminuir la sequedad se disminuye todo este círculo vicioso, ¿no? Muy pocas veces les indico cremas especiales, ¿no? Cremas especiales, por ejemplo, como Lipicar Sulgra, ¿no? Lipicar, ¿no? Son cremas carísimas que una persona que gana el sueldo mínimo, pues no lo va a poder comprar, ¿no? Sin embargo, a veces le recetan, ¿no? Y aparte que no es por un mes, 2 meses de tratamiento, a veces por 6 meses, un año. Entonces, usen las cosas más sencillas, ¿no? Entonces, no se dediquen a recetar cosas carísimas, ¿no? Y con respuestas inadecuadas. En bebés, niños y adultos hay una pequeña diferencia, ¿no? Miren en niños, la cabecita, los cachetes, el abdomen. Por eso, miren, uno examina la cabecita, en un menor de 1 año estamos midiendo el perímetro cefálico, pero no solo pues medir, hay que tocarles, ¿no? La carita la miramos, los pliegues miramos, les descubrimos la barriguita y miren lo primerito que nos muestran las zonas, ¿no? Entonces, no tenemos cómo equivocarnos y olvidarnos. ¿Por qué? Porque es parte del examen. En niños más grandecitos ya es más difícil que yo le quite la ropita, ¿no? Generalmente la cosa es más dirigida. Pero miren la carita, lo que les decía, ¿no? Lo que les decía. La tarjeta de presentación les va a ayudar mucho. La zona peroral, mejillas, ¿no? Examinar manitos. Entonces, muy importante. Adultos, yo no examino adultos, por lo tanto, ya ustedes examínense entre ustedes, ¿no? El diagnóstico. Escozor, la irritación, el eczema, evolución crónica. Laboratorio, eosinofilia, IgE. Hoy justo recibí en mi correo el resultado de un niñito que ayer lo vi, por sospecha de aspe, le pedí su IgE y eosinofilia. Me ha llegado el eosinofilia en 6, ¿no? Un valor altísimo, ¿no? Ya, y faltaba la IgE, que debe estar llegando de acá a media hora, ¿no? Pero ya para hacer el diagnóstico de un problema de atopía ya confirmado laboratorialmente, ¿no? Pero miren, pidan el hemograma, no para ver la fórmula, el hemograma es para ver hemoglobina, depósitos de fierro, ¿no? Cómo está la fórmula en sí, la presencia de linfocitos, eosinófilos, y eosinofilia no es sinónimo de parásitos, ¿ya? IgE, estos cuadros, miren ustedes, el eritema. Este es un paciente de nosotros, miren ustedes. Acá le echábamos corticoide con una pomada humectante. Miren, miren la carita del niño, es un niño que no se ve ningún compromiso,
feliz todo, el pliegue de Denny Morgan y las lesiones en la carita, ¿no? Típico de esta dermatitis. Acá como una información para ustedes, para que se revisen toda esta cascada de los fenómenos alérgicos e inflamatorios, ¿no? La interleuquina 5, que te aumenta los eosinófilos, el prurito, la interleuquina 31, ¿no? Entonces, y los valores de IgE, interleuquina 4 y la 13. Noten ustedes toda esta cascadita, ¿no? Entonces, yo no les voy a preguntar por el examen esto, ¿no? Pero es importante que ustedes lo sepan. Comorbilidades en esto. ¿Qué se ha visto en los pacientes con dermatitis atópico? Problemas subjetivos de infecciones bacterianas, virales, problemas neuropsiquiátricos. Muchos, ¿no? Pacientes con problemas, ya en adolescentes y mayores, con problemas de ansiedad, depresión, tienen problemas de atopía, alérgicos, ¿ya? Problemas cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, cáncer, ¿ya? Condiciones alergénicas, eosinofilia, noten ustedes, conjuntivitis, por eso es importante ver ojitos, rinitis, asma, enfermedades alérgicas. Por eso nosotros tomamos ayer en el seminario, al hablar de alergias, hemos hecho, ¿no? Rinitis, hipertrofia adenoidea, sinusitis, otitis media, urticaria, ¿no? No tomamos conjuntivitis porque eso es un tema más exclusivo de los oftalmólogos, pero también pues vemos el problema, ¿no? Entonces, ¿puede afectar el sistema nervioso central? Claro que sí, ¿no? Influye en el estrés, por eso a futuro, tener mucho cuidado. La dermatitis del lactante, miren la carita, menores de 6 meses, cara, cuello y tronco. O sea, no hay cómo se nos escape el diagnóstico cuando vemos esto en pequeñitos. 50% tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no le damos importancia. Dermatitis del pañal. Ah, no, pues una simple escaldadura, se acabó. Se nos escapan los diagnósticos. Más grandecitos. Ya tiene que haber una consulta específica. Doctor, se le está cuarteando la parte de atrás de las rodillitas, ¿no? De las piernas. A ver, vamos a ver. Examinamos completamente el problema, pues no solo es ahí, encontramos en cuello otros pliegues, el escozor, ¿no? Miren, sequedad de la piel. La piel hay que tocarla, pues yo no puedo tocarla con guantes. Palidez facial, ojeras. Ustedes probablemente estén con ojeras para el examen del día sábado, pues, pero los niñitos, ¿por qué pasan malas noches? Dermatosis. Las dermatosis son estas enfermedades crónicas, ¿no? De manos y pies. Ya. Entonces, aún tratamientos sistémicos para la dermatitis atópica, no hay una cosa pues todavía muy definida, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como médicos generales y como pediatras? Mire, como médicos generales y como pediatras. Hidratación cutánea y corticoides. Es lo que nosotros tenemos que manejar. El resto, dejémoslos a los dermatólogos. Entonces, ¿cuánto de esto vemos nosotros? Yo les diría el 95%, ¿ya? Y un 5% que pasa a dermatología. Lo que no debe convertirse es que nosotros veamos el 5% y el 95% lo vea el dermatólogo, ¿no? Es más o menos haciendo la comparación. ¿Quién tiene que hacer el diagnóstico de asma? ¿Quién tiene que manejar asma? Es el médico general y el pediatra, ¿no? Y los casos graves, asma severo, fibrosis quística, etcétera, deben pasar al neumólogo pediatra. ¿Qué está sucediendo en muchos lugares? Donde el neumólogo pediatra está viendo todo, con una sobrecarga de trabajo de tal manera que los casos raros ya no los ve o demora en verlos, ¿no? Y el pediatra se está convirtiendo en un derivador, ¿no? Yo he tenido pacientes que han venido desde Moquegua derivados al hospital de Anahuara para el diagnóstico de asma. ¿Quién lo derivaba? Un colega pediatra. ¿Cómo? ¿No he estudiado? Pero es lo que está pasando, igualito en piel, pero hagamos bien esto, hidratación cutánea y corticoide. No se trata, puede decirle a la mamá, échele cremita y listo, y lo baña diariamente, no, es que se enferma, doctor, y el doctor me ha dicho que si se baña le va a dar gripe. Pues estamos muy mal, ¿no? Y el corticoide saberlo usar, pero con criterio, no tampoco a todo el mundo meterle corticoides. Miren, tratamiento leve, moderado, grave, emolientes, en todas las partes emolientes, hidratación y corticoides tópicos de potencia baja. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Lo demás, dejémoslos al dermatólogo
especialistas. Tratamiento integral, baño, ahí está, mire, baño, ¿no? Evitar uso de jabones con perfumes y colorantes, ¿no? O el famoso neco, disculpen que use un término comercial, el neco. Es que me han dicho que la piel está media, es por infección, todo eso, usan el neco, el Protex, peor pues todavía, ¿no? Aplicar cremas emolientes, no aceite, ¿no? Cuando uno pues no conoce, lo primero que hace, va a tener su bebé, corriendo va a la farmacia, biberón, chupón, aceite y talco. Viene a mi consulta, bote el chupón, bote el aceite, bote el talco. No, tiene que bañarlo diariamente, señora. No remedios caseros, el famoso azulacho, no se usa, pues, ¿no? Pero después hay que preguntar, ¿no? No medicamentos sin autorización. La alimentación es controversial, ¿no? Algunos dicen que hay que darles de todo. Yo personalmente soy cauto en esto, porque una vez desencadenada una alergia, señores, alumnos, ya no hay vuelta para atrás. Lo malograron al niño de por vida. Diagnóstico diferencial, miren ustedes a todo lo que tenemos que diferenciar. Dermatitis seborreica, por contacto, casos raros, eczema serótico, el eczema nubular, la histiocitosis, síndrome de Wiskol-Aldrich, fenilcetonuria, ¿no? Entonces, estos dos primeros son los más comunes que podemos ver nosotros. El resto correspondería, excepto sarna, ¿no?, a lo que es el manejo ya especializado, ¿no? Acá tenemos un eczema seborreico. Mire, la mamá consulta porque le sale pus por el orio. Es un paciente nuestro. Cuando lo miramos, una pequeña limpieza, hacemos otoscopía, el tímpano limpio, el conducto limpio, el problema es un eczema. Ojo, parece miel, por eso que muchos le meten antibióticos. No, es un eczema seborreico, ¿no? Miren ustedes acá, esta lesión, cómo comenzó. Es un problema alérgico también. Este es un paciente de nosotros, los dos son pacientes que yo he visto, ¿no? Y que los manejamos allá en el hospital. Y a raíz de los conocimientos ha aparecido esto, pues la marcha tópica, o llamada marcha alérgica. Miren ustedes, incluye problema respiratorio, gastrointestinal y la piel, ¿no? El respiratorio, como va aumentando, y al final es el que predomina, asma, rinitis alérgica, ¿no? Desde pequeñito un dato clave es la rinitis, comienzan con el moquito, la tupidez nasal, ¿no? Llegan a los 6 meses, comienzan con su tosecita, entre el año y los 6 años comienzan con su cuadro bronquial obstructivo. El problema gastrointestinal, noten ustedes, los famosos cólicos. Los cólicos no es generalmente alergia a la proteína de la leche, que es una moda que se les ha puesto ahora. Todo es alergia a la proteína de la leche. No, le hacen un análisis, no hay sangrado, hay buena suba de peso y sigue siendo alergia a la proteína de la leche. Hay que pensar que hay problemas por la lactosa también, ¿ya? No digieren bien la lactosa. Entonces, fenómenos ya de atopía. Entonces, miren ustedes, cólicos. Entonces, los cólicos no es cuestión de darles dimeticona y se acabó, ¿no? Hay que evaluar al paciente, ¿ya? Y los problemas de piel que ya comienzan en los niños, pero que se mantienen, no son tan severos, ¿ya? Entonces, la dermatitis atópica, si bien es cierto, no los va a matar, pero sí nos da datos de lo que va a pasar con el paciente. Si yo veo un niño pequeñito, ya le estoy adelantando lo que voy a pasar, no porque sea brujo, sino simplemente porque estamos más capacitados en estas cosas, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿en qué termina? Asma, rinitis alérgica. Típico. Doctor, ¿por qué no trae control? Examinamos y encontramos esta descamación, dermografismo positivo. Mire, paciente de nosotros, ¿ya? Entonces, miren cómo se va presentando, rinitis, asma, todo esto. Y una enfermedad muy común, una alergia, entre comillas, muy común en la edad pediátrica, el prurigo. Lesiones maculopapulares con esbozo de vesícula y cuando por el rascado se rompe esta vesícula sale un líquido amarillento, ¿no? Ubicación muy común, extremidades inferiores, abdomen, parte de posterior de espalda y antebrazos. Da mucho escozor, generalmente esto entre los 2 años y los 6 años, mucho escozor, ¿ya? Dejan como secuela lesiones hiperpigmentadas, ¿no? En piernas, en brazos y abdomen y dorso. Generalmente van a encontrarle ustedes en abdomen, por eso es importante examinar el abdomen en los niños y las piernitas, ¿no? La varicela, ojo, deja lesiones hipopigmentadas. El prurigo deja lesiones hiperpigmentadas por el rascado.
Mire, el plúrigo puede dar lesiones incluso más grandecitas, como vesículas, ¿ya? Como vesículas. Entonces, acá la mamá lo trató con violeta genciana, como no mejoraba, lo llevó al hospital, le dimos su corticoide y mejoró, ¿no? Entonces, puede dar lesiones más grandes, no solo microvesículas, sino lesiones más grandes, ¿no? ¿Nos podemos equivocar? Sí, yo me he equivocado. Una vez una mamá me trajo por emergencia a su hijito con lesiones muy parecidas a estas que le habían aparecido, ¿no? 3, 4. Era un niño atópico, era un niño asmático, todo. Bueno, le dije, parece una alergia, parece un plúrigo, pues, ¿no? Entonces le di su cetiricina y le dije, si hay mucho escozor, le va a echar su corticoide en estas lesiones. La mamá me lo trajo al día siguiente, se había aprendido todito, que había sido una varicela, ¿no? Tuvimos que suspender el corticoide, ¿no? O sea, a veces estos cuadros, incluso algunos han tenido el aspecto de ampolla, o sea, más de 0.5 centímetros de diámetro, ¿no? Y es plúrigo, ¿ya? Entonces, siempre cuando vean lesiones menores de 24 horas de este tipo de granitos, díganle, señora, parece una alergia y hay que observarlo. Hay que observarlo, por lo menos un día más. Si se extienden, varicela, ¿ya? Pero si ustedes ven ya lesiones umbilicales, costras, todo, porque a veces el primer día vemos así, definitivamente es varicela, ¿no? Miren ustedes este niñito cómo tiene los nódulos, ¿no? Acá una lesión de plúrigo. No los engrosados, hacen como dermatitis de contacto. Ya, también paciente de nosotros, la mamá lo trajo por emergencia, porque esto le había aparecido, según ella, el día anterior, ¿no? La mentira, pues, por lo primero. Le examinamos, no había sino de flogosis, lo que estaba indicando que era un problema crónico. Averiguamos, hicimos un poco más de anamnesis y pues había una atopía, ¿no? La mamá se fue tranquila a la casa, ¿no? Escabiosis, ¿no? De escabiosis lo típico es que podamos encontrar, ¿no? El túnel que hace el ácaro, ¿no? Mucho escozor. Generalmente no es solo el paciente, sino en la familia hay pacientes con escabiosis y que puede dar hasta el recién nacido, ¿no? Cuando uno no hace una buena anamnesis, es una alergia, ¿no? Y le mete corticoides. Va a calmar el escozor, pero la lesión sigue aumentando, ¿no? No mejora. Tratamiento, gamma hexaclorobenceno, permetrina, clotramitón. En el hospital tenemos todavía benzoato de bencilo que lo usamos, ¿no? Con buenos resultados, ¿no? Hay que ponerles ahí, está la fuente también, lesiones, ¿no? Esto es por el COVID, ¿ya? Miren ustedes, todas las lesiones que han aparecido por el COVID. Y como consecuencia de la vacuna, ¿no? No hemos visto en el hospital este tipo de reacciones, pero les pongo para que vean que la dermatología va cambiando también, pues, ¿no? Entonces, ¿qué fue este caso? ¿No? ¿Qué harían ustedes? Probablemente hospitalizarlo como una celulitis. Oxacilina, ceftriaxona. Nos consultó el colega, yo le agradezco muchísimo, ¿no? Examinamos al niño, le movimos la cabeza, ¿no? Le apretamos, no había dolor, solo le hinchazón, pasaba bien los alimentos, le dije, esto es una alergia, ¿no? Y hay que traerlo hay que darle tratamiento con corticoides y a un antihistamínico. Mi colega, con cierto temor, lo hospitalizó con corticoide, con su antihistamínico, pero le puso oxacilina. A las 48 horas pasamos nosotros y le dimos de alta. Miren el niño. Feliz, la mamá feliz. Suspendimos el antibiótico y le dimos de alta con corticoides y su antihistamínico para completar, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Uno, experiencia, otro, anamnesis, fundamentalmente, ¿no? Hay casos como estos que ustedes pueden ver, le picó en el ojito y vienen con todo el ojo hinchado de un día para el otro. O le picó en la manito y la mano viene hinchada. Entonces, por la extensión uno sospecha que puede haber una infección. Pero recuerden, preguntarse, ya, ¿cuándo apareció esto? Doctora, hoy día amaneció todo hinchado. Ya, rapidez. La rapidez, ¿quién lo da? Una alergia y un problema por estafilococo. Los dos avanzan rápidamente. La alergia da pocos signos sistémicos. Puede dar fiebre, puede dar dolor, pero muy leve. El estafilococo sí da
fiebre y da, ¿no? Dolor. Entonces tenemos fiebre y dolor. El, el, la alergia no compromete el estado general. El estafilococo, definitivamente que sí, ¿no? Esto podría también confundirse con una angina de Ludwig, ¿no? Si miráramos la boca y encontráramos edematizado todo esto. Es decir, pues es una catástrofe infecciosa que tenemos que tratar, ¿no? Pero en realidad mucho depende de la anamnesis y de nuestra seguridad. El niño se fue feliz y la mamá también. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de dermatología. Espero que les haya despertado ese interés en este aspecto de la medicina, ¿no? Dicen que el mejor médico es el dermatólogo, porque nunca cura nada y siempre está dando sus cremitas, ¿no? Entonces, como despedida de esto. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, no, si no, nos estamos viendo el día sábado a las 9 de la noche para su examen. ¿Alguna pregunta?